Hola, bienvenidos a Learn Time Radio. Bienvenidos al podcast de hoy, 14 de enero del 2021. Quien les habla es JM. Hoy, con nuestro cuarto podcast del canal, hablaremos también sobre la serie inicial de podcast, conectando de nuevo con el tema del medio ambiente, del cual hablamos en el segundo podcast, a la vez continuando con el análisis de nuestro mundo actual. Por esto, en este nuevo podcast hablaremos de la pandemia y de si la llegada de esta fue algo realmente beneficioso para la condición ambiental o solo es un mito exagerado. Primeramente, me gustaría decirles que existe publicado en mi canal un podcast en el cual también hablamos sobre el ambiente y vendría a ser la precuela de este, por lo cual, para que no se pierdan de nada de lo que hablaremos hoy, deben ver el segundo podcast de mi canal, titulado como El ser humano, amigo o enemigo del medio ambiente, donde hacemos un análisis frente a la relación entre el humano y la naturaleza a lo largo del tiempo. Se los recomiendo mucho. Mientras, con aquellos que ya lo escucharon, podemos adelantar, y es que hoy vamos a identificar si la llegada de la pandemia del coronavirus fue un aliado para el medio ambiente, ya que hemos escuchado que este suceso ha traído beneficios hacia la naturaleza, y por ello observaremos qué pruebas hay de ello e intentaremos comprender si para el ambiente el enemigo de su enemigo es su amigo, o si es una proposición apresurada, con carencias de fundamentos. Si quieren escuchar sobre esta noticia y de mucho más, les invito a ponerse cómodos, a entretenerse y a aprender escuchando este podcast. Como concluimos en el podcast anterior, empezamos el podcast de hoy. Si decimos que en la actualidad el ser humano se está comportando como un enemigo del ambiente, ¿será que la pandemia se vuelve entonces un enemigo del medio ambiente? Pues es irónico que un virus que afecta a las vías respiratorias, como es el COVID-19, suponga una bocanada de aire para nuestro planeta. Las medidas de confinamiento en todo el mundo para frenar la pandemia han supuesto una reducción drástica en la emisión de dióxido de carbono a nuestra atmósfera. Primero fue Asia, luego Europa y más tarde América. A su paso, la pandemia por COVID-19 no solo ha dejado ciudades con calles vacías y ciudadanos encerrados, sino también una lista de lugares que han reportado una baja de ciertos indicadores de calidad del aire, descenso drástico en los desplazamientos en coche, un frenazo en la producción industrial, bajada del número y frecuencia de vuelos, suspensión de grandes concentraciones de gente como en eventos deportivos, sociales y culturales. Estas son algunos de los causantes de este respiro en nuestro planeta. Y para presentarnos estos datos tenemos a Bert Carson, cuya vez escucharemos presentando los datos. Hagamos el recuento de los hechos. 26 de febrero. Tras un mes de cierre total, la ciudad de Wuhan en China, donde se identificaron los primeros casos de enfermedad por coronavirus, comenzó a mostrar una reducción de hasta el 44% en los niveles contaminantes atmosféricos respecto a la fecha del año anterior. 13 de marzo, con ayuda de su satélite Copernicus Sentinel-5P, la Agencia Espacial Europea reveló un declive en la contaminación por dióxido de nitrógeno, particularmente en el norte de Italia, zona que más tarde se convertiría en un nuevo epicentro de la pandemia. 28 de marzo, de acuerdo con IQ Air, la ciudad de Los Ángeles mostraba su cielo más claro en mucho tiempo, pues la concentración en partículas suspendidas con un diámetro de 2.5 micras o menos había descendido 51% respecto al promedio de los últimos 4 años para la misma fecha. Estas, como las fechas iniciales más destacables, fueron las que dieron paso a demás sucesos que suenan igual de positivos. Por ello, empezamos a escuchar cosas como las siguientes. En las 3 últimas semanas de febrero, China emitió 150 millones de toneladas métricas menos de dióxido de carbono a la atmósfera, cifra equivalente a todo el dióxido de carbono que la ciudad de Nueva York emite durante un año. En América Latina, el cambio ambiental es más evidente en los sitios con medidas de distanciamiento social más estrictas, donde mostraron una disminución de hasta 60% en las emisiones de dióxido de nitrógeno. En España, la contaminación del aire se ha reducido un 64% de media. Barcelona ha sido la más beneficiada, 83%, seguida de Castellón, 76%, y Madrid, 73%. Los habitantes de Venecia por fin pueden ver el fondo de los canales de la ciudad,
y en algunos tramos han llegado a divisar bancos de peces. Por esto, las redes sociales se llenaron de videos que nos dejaron evidenciar la veracidad de dichos hechos, mostrando hasta animales salvajes en vecindarios. España fue en ese momento el país en el que la población redució más sus desplazamientos para acudir al trabajo y lugares de ocio, y fue el segundo tras Italia en acudir a centros comerciales para comprar alimentación. El parón provocado por las cuarentenas frente al coronavirus causa estragos en la economía, pero beneficia al medio ambiente. Los datos son contundentes. La pandemia del coronavirus ha generado la mayor caída de emisión de dióxido de carbono de la que se tenga registro en la historia, escribió recientemente Matt McGrath, corresponsal del medio ambiente de la BBC. Ninguna guerra, ninguna recesión, ninguna otra pandemia ha tenido un impacto tan dramático en las emisiones de dióxido de carbono durante el último siglo, como el que ha logrado el COVID-19 en pocos meses. Sin embargo, ¿podemos considerar que esta crisis es un respiro para la Tierra? Pues la respuesta no es tan simple como sí o un no. ¿Por qué? Hay menos aviones en los cielos y menos autos en las vías. El consumo de energía ha bajado. La NASA ha detectado desde el espacio la disminución de gases contaminantes en la atmósfera. Incluso los sismólogos han notado que el planeta incluso está vibrando menos. La situación, sin embargo, puede que no sea tan alentadora. Según los expertos, los impactos positivos visibles, ya sea la mejora de la calidad del aire o la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, no son más que temporales, ya que se deben a la trágica desaceleración económica y al sufrimiento humano, dijo Inger Andersen, directora del Programa Ambiental de la ONU. Indicándonos así que tras la reapertura económica, la cual en muchos países está siendo presionada para que empiece lo antes posible, significaría una vuelta de la contaminación. Ante ese panorama, los gobiernos se enfrentan a un dilema complicado, pues deben decidir si rescatar a empresas contaminantes y usar ese rescate como palanca para imponer reformas con un enfoque ambiental, o dejar que vuelvan al uso intensivo del carbono como una medida para arreglar la economía de manera rápida, siendo esto una prueba irrefutable que respalda la opinión de científicos, que indican que los cambios sociales y ambientales requieren mucho tiempo, y aun lo positivo y esperanzador que pudo sonar todo, realmente el cambio necesario va mucho más allá. Las autoridades quieren que los trabajadores regresen rápidamente a las fábricas ubicadas en las áreas menos afectadas, y para ello han supuesto a su disposición aviones, trenes y buses especiales. Y las medidas destinadas a estimular la economía eventualmente podrán hacer rebotar el consumo de combustibles fósiles, y por ende las emisiones por encima de los promedios históricos, como pasó después de la crisis financiera mundial y la recesión económica interna de 2015. El respiro que se está viendo en el planeta es temporal, advierten los expertos. Realmente, para lograr una disminución notable en las cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera, se debería lograr una reducción sostenida del 10% a nivel global en el uso de combustibles fósiles durante un año. La NASA advierte que la disminución de las emisiones de gases como el dióxido de carbono necesitarían ocurrir durante un periodo de tiempo largo y sostenido para que pueda tener un impacto medible en el clima, por lo cual los mayores beneficios que estamos viendo son de corto plazo, significando que cuando la pandemia reabra es probablemente que regresemos a las prácticas que teníamos antes. Lugares que antes atraían multitudes hoy lucen vacíos. Por eso, el efecto del coronavirus en el planeta depende de las decisiones que se tomen al momento de superar la crisis sanitaria. Cualquier impacto ambiental positivo que surja de esta aborrecible pandemia debe ser un cambio en nuestros hábitos de la producción y consumo hacia un ambiente más limpio y ecológico, dice Andersen de la ONU. Además, se habla también de un rebote. ¿Cómo es esto? Tras ser advertidos que el coronavirus no nos traerá un planeta más verde, aunque los niveles de gases contaminantes como el dióxido de carbono y las emisiones de gases de efecto invernadero se han reducido de forma drástica, también se advierte que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera sigue en aumento. No son pocas las personas que se preguntan qué pasará cuando termine el confinamiento y las consecuencias que tendrá para el medio ambiente. Las medidas que los gobiernos tomen para estimular la economía podrían suponer un efecto rebote, pero también nuestro comportamiento como consumidores. Si tras estas semanas de confinamiento nos da por consumir o viajar en exceso, por ejemplo,
Las fábricas tendrán que incrementar su producción para satisfacer nuestra demanda. Una vez más, está en nuestra mano. Lo cual nos lleva a pensar, ¿qué precio tiene que pagar el medio ambiente para que continuemos con nuestro estilo de vida? Y así finaliza este podcast sobre el ambiente. Espero se hayan entretenido, hayan aprendido y les haya gustado. Y si fue así, denle por favor un like y comparten el podcast, que así me apoyarían bastante y sabré que les gustó. Recuerden suscribirse a este canal y activar la campanita para estar atentos a mi contenido en un futuro próximo. Escríbanme en los comentarios qué opinan, si les gustaría que continuara con la sección o sobre qué otros temas les gustaría que hablara. Muchas gracias por escuchar este podcast y nos vemos en otra oportunidad. Chao.